Muy buenos días. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Y bueno, pues lo primero que íbamos a ver es la tarea que les dejé para que, bueno, ustedes vean cómo les fue en la tarea, si lo hicieron de forma adecuada, si no lo hicieron de forma adecuada, qué es lo que pasó o a lo mejor en qué se equivocaron, cómo estuvo determinada esta situación. Primero, vamos a ver que dentro de lo que viene a ser su tarea, yo les pedí que sacaran el número de lo que viene a ser el seguridad social. Y el número que les correspondió, pues precisamente fue este número 96, 90, 74, 56, 87. El número de verificación que les tuvo que haber salido era el 3. El 3 es el número de verificación. Por ahí vi que algunos lo sacaron de una forma distinta y recuerden que esto lo platicamos en clase, que se debe de dejar de un solo dígito. A algunos, bueno, sí lo hicieron bien, a otros por ahí lo hicieron, le establecieron este otro elemento en el cual por eso no les resultó o no les dio el resultado con lo que tenían que haber obtenido al momento de haber desarrollado esta actividad. En donde, bueno, pues nosotros encontramos que recuerden que para poder sacar el número de verificación, pues tenemos que multiplicar por 1 y por 2, por lo cual teníamos que establecer esa multiplicación que se fuera generando. Y en relación con esto, pues nosotros vemos que al establecer las multiplicaciones de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vamos a obtener que 9 por 1 es 9, más 2 por 6, 12. Recuerden que como es 12, hay que sumar los dos números que nos dan, en lo cual nos da 3, más en este 9 por 1, 9, en el cual tenemos precisamente que nos dan 9. 2 por 0, pues 0 nos va a estar determinando. Y tenemos que 7 por 1 es 7, más en este caso 4 por 2, 8, 5 por 1, 5, 6 por 2, 12. Como nos da 12, 2 y 1, 3. Y después tenemos 8, 8 por 1, 8. Y tenemos 7 por 2, 14, 4 y 1, 5. Por lo tanto, pues tenemos determinado el 5, en el cual sumando 9 más 3, más 9, más 0, más 7, más 8, más 5, más 3, más 8, más 5, pues encontramos que nos da 57. Y tenemos que dentro de ello tenemos 57 y que tomamos como base el 60. 60 menos 57, pues nos van a dar 3. Este 3 es el número de verificación, en el cual esto es lo que vamos a considerar. En el otro les decía a ustedes, algunos lo tomaron y determinaron el manejo de decir, 9 por 1, 9, 6 por 2, 12, más, en este caso, 9 por 1, 9. En este, 2 por 0, 0, 7 por 1, 7, y 4 por 2, 8, y 5 por 1, 5, 2 por 6, 12, y tomaron como tal los 12, más 8, porque 8 por 1, 8, y 7 por 2, 14, en donde sumaron estos dos y les dieron 84.
y manejaron que si el otro es 90 menos 84, pues entonces el número de verificación sería 6. Ahí recuerden que no es aplicativo en virtud de que están tomando los dos elementos. Y dentro de esto solo debemos de tomar uno, por ello es que debemos de transformar esos números dobles que nos salen y tener que establecer precisamente que se convierta en uno. Por ello es que nos dan que son los 57, y en el caso de los 57, pues nos quedan 3. Y el número de verificación es 3. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien. Vamos a ver ahora el ejercicio que les dejé de la incapacidad, en donde nos determina y les manejé que de acuerdo con la tabla de evaluaciones del IMSS, se debe de determinar cuánto le corresponde al trabajador y qué tipo de incapacidad tendrá si en su actividad laboral se presentó la amputación de pierna entre la rodilla y el cuello del pie al estar trabajando una maquinaria. Y su salario base de cotización son 3 salarios mínimos general vigente en la Ciudad de México, y su incapacidad se señala por el IMSS como la máxima para esta, dentro de lo que viene a ser la tabla de evaluaciones, ya que el trabajador tiene 55 años. Y decíamos, bueno, pues le va a otorgar la máxima. Primero, ¿qué tipo de incapacidad va a tener el trabajador? Se nos establece que el porcentaje que es aplicativo es del 65%, que es la máxima que va a estar determinada. Entonces, si es el 65 el porcentaje de dicha incapacidad, pues estamos hablando que es una incapacidad superior al 50%. Entonces, por lo tanto, tenemos que es una incapacidad superior al 50% y en el cual podremos determinar que es una incapacidad de carácter permanente parcial. ¿Qué pensión se le va a otorgar y por qué? Pues va a ser una parcial en la cual le va a corresponder pensión como tal, en virtud de que no da lugar a una indemnización por ser superior al 50%. Al 50%. Entonces, con ello, pues vamos a encontrarnos este elemento. ¿Cuánto se le otorgará de pensión al trabajador? Bueno, pues vamos a ver en este caso. Tenemos primero que determinar el salario mínimo que percibe el trabajador. Y dentro del salario mínimo, pues nosotros tenemos que el salario mínimo es 172.87. Y si nos dice que su salario base de cotización es 3 veces el salario mínimo, tenemos que multiplicar el salario mínimo por 3, en el cual nos da 518.61. Ese es el salario base de cotización del trabajador. Ahora, para poder sacar su pensión, a esos 518.61, recuerden que tenemos que sacarle la base de la incapacidad permanente total. Por lo cual, si nosotros estamos determinando y sacando el 70%, vamos a ver que el 518.61, el 70%, son 363
.027, eso será la base que vamos a tener para poder sacar esta incapacidad permanente parcial. Una vez que tenemos ese 70%, entonces ahora sí hay que sacarle el porcentaje de incapacidad y por lo tanto pues tenemos que sacarlo o determinar el 65% de 365.027 y sacándole ese 65%, pues nos dan 235.96. Esto es lo que vamos a obtener del 65%. Por 30, que es el elemento de la mensualidad, nos dan 7,079, lo que va a recibir este trabajador como pensión mensual. Eso es lo que vamos a determinar. Leslie, entonces siempre será incapacidad permanente parcial la pensión, lo será igual parcial. Y si fuera incapacidad permanente total, sería pensión definitiva. No, a ver, nada más aquí, Leslie, no me esté confundiendo ahorita dos situaciones muy distintas. Me está haciendo y me está revolviendo riesgos de trabajo con lo que es invalidez. Recuerde que su tarea es riesgos de trabajo. Si hablamos de riesgos de trabajo, recuerde que nos basamos en una incapacidad temporal, permanente parcial, permanente total o la muerte del trabajador. No manejamos pensión temporal y en este caso la definitiva. Eso es aplicativo en lo que vimos en invalidez, no en riesgos de trabajo. En riesgos de trabajo, además, recuerden que hablando de riesgos de trabajo, tenemos que una incapacidad temporal, que es como se clasifica, una incapacidad temporal va a permitir que se pueda ausentar a sus actividades el trabajador por un tiempo, pero va a volver a incorporarse y va a regresar, como dirían ustedes, va a regresar como nuevo a trabajar sin ninguna situación que le afecte. Pero si ese trabajador se encuentran disminuidas sus facultades o aptitudes, entonces ya hablamos de una incapacidad permanente parcial. Recuerden que la incapacidad permanente parcial es cuando se van a ver disminuidas las facultades. Perdió una mano, perdió un pie, pero todo esto es por causa del trabajo. No lo pierdan de vista, es por el trabajo. Y que va a regresar, pero ya va a regresar con algunas dificultades para el desarrollo de su actividad y que cuando entramos a una incapacidad permanente total es cuando el trabajador ya no puede desarrollar ninguna otra actividad, ya está imposibilitado para desarrollar ese o cualquier otro trabajo. Entonces se le va a dar su pensión por una incapacidad permanente total. Y ya de ahí, bueno, pues puede presentarse el fallecimiento que van a determinarse. Ahora, recuerden y hagan la diferenciación con lo que viene a ser la invalidez. Recuerden que en el caso de lo que viene a ser la invalidez, que es lo que vimos la clase pasada y que es distinto, la invalidez se va a presentar cuando sea un accidente o una enfermedad de carácter no laboral, fuera de la actividad laboral. Y que como es fuera de la actividad laboral, entonces a ese trabajador no se le va a catalogar con una incapacidad temporal, permanente parcial, permanente total. No entra en ello. Solo se determina, a ver, ¿tienes una incapacidad? Bueno, pues entonces vamos a determinarte que tienes una pensión temporal o una pensión definitiva. Y que esa pensión temporal, recuerden que de hecho lo manejábamos, una pensión temporal está determinada a que sea
por 2 años en el cual los médicos lo van a observar al trabajador y si se reincorpora, bueno, pues entonces entrará en enfermedad no profesional. O si en algún momento persiste o se agrava, pues entonces entrará en la pensión definitiva. Y al manejarse la pensión definitiva, tiene que hacer la contratación del seguro de sobrevivencia y la renta vitalicia, por si en algún momento se llegase hasta presentar el fallecimiento de lo que viene a ser ese trabajador. Entonces, aquí entran y que como es menor, pues recuerden que hasta entran las asignaciones familiares y lo que vienen a ser las ayudas asistenciales. Entonces, no revuelvan uno con lo que vienen a ser lo que es invalidez. Y les digo, tengan cuidado sobre todo, pues porque cuando venga el examen, no me revuelvan estos tipos de pensiones, estos tipos de prestaciones que son independientes de cada uno y sobre todo el origen. Recuerden que en el caso de riesgos de trabajo no se requieren semanas de cotización. En el caso de enfermedad, maternidad, invalidez, sí se requiere que tenga cotizaciones, porque dentro, por ejemplo, en el de invalidez, ¿qué nos dice? Pues en el caso de invalidez, debes de tener por lo menos 250 semanas cotizadas, a excepción de que tengas una incapacidad del 75% hacia arriba. En este caso no será necesario que tengas 250, solo con 150 es suficiente para que se te pueda otorgar esa prestación. Y que además, bueno, pues todo esto va determinado en relación que también recuerden que en invalidez es el 35% del salario base de cotización. En riesgos de trabajo es el 70% en caso de incapacidad permanente total de lo que es el salario base de cotización, 70% del salario base de cotización. Y en caso de que no se tenga o que estemos hablando de una incapacidad parcial, la base será ese 70%. Por eso siempre sacamos en riesgos de trabajo el 70%. En invalidez no. En invalidez es del salario base de cotización, sacamos el 35, pero también recuerden que ese 35 es el promedio de las últimas 500 semanas. Si el trabajador recibió en algún momento 120 de salario, después 130, después 150 y al final los 200 pesos, bueno, pues entonces esto lo vamos a tener que determinar y observar que el promedio serían 150 pesos y que de esos 150 pesos hay que sacarle el 35% y que el 35% sería, por ejemplo, en este caso, 52.50. 52 pesos con 50 centavos es lo que le correspondería por esa pensión que pueda recibir el trabajador en invalidez y que al mes pues estaríamos determinando que son 1,575 lo que se le otorgaría. Por ello es que recuerden que se le da lo de acuerdo con el artículo 138 y 140 lo que son las asignaciones familiares y lo que es la ayuda asistencial que podrán recibirlo en este caso. ¿Sí? Y que estos estarán determinados en relación con este trabajador. Por ello es que también los trabajadores, en este caso también, en ocasiones quieren hacer pasar ese accidente o esa enfermedad no profesional como riesgo de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una pensión superior a lo que es la invalidez. Isaac. Los artículos 138 y 140 son de la Ley Federal del Trabajo o del Seguro No, Social. no, Seguro Social. Recuerden que la Ley Federal del Trabajo nosotros solamente la utilizamos
pero como elemento supletorio en relación, por ejemplo, a lo que eran los conceptos de incapacidad temporal, permanente parcial, permanente total, pero todo lo estamos revisando en relación con lo que es la ley del Seguro Social. Gracias, profesora. Y de hecho, solamente la Ley Federal del Trabajo, pues solo maneja, en este caso, solo maneja riesgos de trabajo. Todo lo que tenga que ver con enfermedad no profesional, maternidad, invalidez, retiro por cesantía, todo es en la Ley del Seguro Social. La Ley Federal del Trabajo no lo determina, porque estas son responsabilidades y elementos supletorios que no tienen que ver con el aspecto laboral, que aun cuando entran en el régimen aporte el patrón, no son responsabilidad de él y están determinados y están establecidos a lo que viene a ser la institución de seguridad social. Muy bien. ¿Alguien más dudas aquí? ¿No? Bueno, tengan nada más mucho cuidado, por favor, en relación con ello, para que no lo confundan. Emanuel. Profesora, yo tengo una duda en lo de la tarea. Bueno, es una pequeña nada más. Las operaciones que estábamos haciendo, ¿hay algún, hasta qué decimal se cuenta? Les decía que, bueno, por lo regular, cuando estamos hablando del ejercicio que tenemos, pues puede tomarlo hasta con 2. Cuando hablamos de la prima de siniestralidad, después del punto son 5, porque en esta se basa en puros elementos después del punto. Si recuerda, ahí sacamos 0,000 y están determinados. En este caso de la prima de siniestralidad, les decía que aquí pueden manejarlos en lo que viene a ser 5 después del punto. Cuando hablamos del caso de las incapacidades o demás, pues entonces pueden tomar 2, 3, o sea, ahí no hay mayor problema, no les va a variar mucho. Son cambios muy pequeños que se van a generar en relación con estos. Ok, ya me quedó claro. Sí. ¿Alguien más? ¿Dudas? Heréndira. Sí, profesora, ahorita respecto a las decimales, como el compañero, en el ejercicio yo no redondeé a 79, me quedé en 78 puntos y algo, no pasa nada. ¿En qué caso? A ver, déjenme ver, déjenme regresar. En el ejercicio, es que no En redondeé donde, a... en Ajá, el es que último, yo al me final, quedé... en la Ujú, última de los 7079, sí, entonces ahí cuánto le salió, 78. sí, es que yo hice como que exacto, no, en ningún momento redondeé las cifras, las hice con las decimales que tenía en toda la operación y me dio 7078.8 por mes. Ya. No, no se preocupen ese, yo los voy a revisar. Aquí lo principal ahorita, bueno, en el caso con ustedes, pues sí les recomiendo que recuerden que como abogados, como elemento, pues siempre tratamos de utilizar los puntos más que nos van a determinar. Por ejemplo, si ustedes son el trabajador y yo soy el abogado con ustedes, pues ustedes no van a querer regalarle al patrón o a la institución de seguridad social ni siquiera esas partes, ¿no? Ese pesito, eso en el efecto. Entonces tenemos que tomar pues más decimales después de lo que viene a ser el punto, pues para tratar de sacar lo más cercano que se esté determinando. Pero en sí, en su actividad que desarrollaron, yo voy a ir revisando en cada uno de ustedes. No es el efecto de que diga ahorita yo, ya fueron 7079 puntos. Yo voy a ver a lo mejor en el caso de Heréndida y voy a decir, bueno, 7078, no, pues por aquí hubo algo que Heréndida manejó distinto. A ver, tengo que revisar. Voy a revisar su ejercicio y voy a determinar, bueno, es que fue porque no colocó decimales. Y ahí en las decimales se fueron esas pocas cantidades que tenemos determinadas. Y como pueden ver, pues sí son poco en relación porque después del punto iniciamos con 0. Y si hubiera sido un 8 o un 9, pues entonces sí le diría a Heréndida, pues es que hubo algo más porque está determinado. Pero si estamos hablando que después del 0, del punto viene 0,
por ahí debió de haber sido por las decimales. Si alguno tiene menos de esta cantidad, entonces sí hay algo que por ahí no trabajó bien, porque también pude observar que algunos manejaron directamente de 518.61, le sacaron el 65%, y ese 65% lo determinaron como lo que es el salario que percibe el trabajador de forma diaria, y esto lo multiplicaron por lo que vino a ser los 30 días. Es decir, que sacaron 518.61 y le sacaron el 65, en el cual tuvieron 337, y 337 por 30 determinaron que el aspecto mensual era de 10,112, y ahí no corresponde porque están sacándolo directamente del salario base de cotización, y recuerden que la base es el salario de lo que viene a ser la incapacidad permanente total. De la incapacidad permanente total se saca la parcial. ¿Ok? Sí, profesora, es que justamente fue eso lo que pasó, que lo que yo hice fue solamente tomar en cuenta las dos primeras decimales, no las otras dos. Entonces solo tomé 235.96 y ya no puse el 75. Entonces por eso fue que me hizo como $1.50, algo así. Así es. Y de hecho, Gracias, por eso digo, ahí profesora. ya yo lo manejo, pero no hay ningún problema ahí. Muchas Ok, gracias, muy le bien. agradezco. No, de que alguien más, alguna duda hasta aquí. Recuerden que ya viene su examen, entonces tengan cuidado también pues con todos estos elementos y no confundan los seguros, no confundan las pensiones, no confundan cada uno. Y también es importante, y espero que nadie se tenga que ir al examen final, porque ahí sí pues les puede ir no muy bien, sobre todo estableciendo que dentro de ello pues estamos ahorita hablando del IMSS. Y después vamos a entrar para el tercer parcial en el ISSSTE y en el ISFAM. Y en ello también tenemos porcentajes. Entonces, en algunos, pues vamos a estar, en los que se vayan a final, pues les voy a estar preguntando que cuánto se le otorga, por ejemplo, en una incapacidad permanente parcial, en el caso de lo que viene a ser el IMSS, o en una parcial permanente en el caso del ISSSTE. Ah, bueno, pues entonces van a tener que determinarlo cómo se basa cada uno de ellos. Y entonces por ahí hay algunas variaciones que cambian entre una y otra institución, además de la forma de entregar las pensiones de viudez, de orfandad, son muy distintas. Y entonces por ahí puede llegar a equivocarse. Entonces tengan mucho cuidado en relación con ello. Y pues si están viendo, pues nuestro examen segundo parcial es muy amplio y va a ser muy amplio todavía. Nos falta muchísimo todavía que ver, y nuestro examen, pues de acuerdo con lo que tenemos, ¿cuándo nos toca el examen? Dejen ver, el día 7 de abril. El día 7 de abril tenemos nuestro examen, o sea, sé que todavía nos quedan como 2 semanas, 3 semanas para poder realizar, entonces todavía nos falta terminar. En la próxima clase iniciaremos a ver el retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, guardería, prestaciones sociales, la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, el recurso de inconformidad en el IMSS, y ya de ahí pues ya terminamos en ese tiempo, esperemos que sí esté concluido. Y además, pues recuerden que ya va la incorporación a actividades presenciales, entonces vamos a continuar estas actividades trabajando, y ya vendrá su tercer examen parcial. Su segundo examen parcial y después ya el examen tercero nos queda, ya estamos casi a la mitad del curso. Muy bien, bueno, creo que un poco hasta más de la mitad, pero bueno, ok, vamos a continuar. ¿Alguien más tiene dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a ver lo que es el seguro de vida. Y en relación con lo que viene a ser el seguro de vida, pues nosotros vamos a encontrarnos que el seguro de vida va a aplicarse cuando nosotros hablamos de que se presenta la muerte del asegurado
o del pensionado por invalidez, es decir, que esa muerte sea ajena a los aspectos laborales, que decíamos, bueno, pues es accidente o enfermedad que no tiene su origen en la actividad laboral. Y que al determinarse el fallecimiento dará lugar a que se tengan que otorgar las pensiones de viudez, de descendencia y de ascendencia, cuando correspondan y a través de los elementos que se puedan determinar para que proceda la misma. En el caso de que se dé el fallecimiento del asegurado o del pensionado por invalidez, pues entonces se va a dar lugar a la prestación en especie y prestación en dinero. Dentro de, pues bueno, ¿quién le correspondió trabajar esto de riesgos de trabajo? En el Vida, ¿quiénes son? Litsi, Juan Carlos, Erika, Jimena, Laura, Erika. ¿Qué nos pueden decir en relación con esto? ¿Cuáles son las prestaciones que se dan? No está ninguna. Ahora no vinieron a clases. Sí, creo que no vinieron a clases. Laura. Sí, profesora. Bueno, en relación con la asistencia médico-quirúrgica, nos dice que el servicio médico-quirúrgico comprende todas aquellas actividades relacionadas con la cirugía en diferentes especialidades médicas que se ejecutan en un hospital a fin de satisfacer las necesidades del paciente para establecer una condición de salud afectada por algún tipo de trastorno. Muy bien. Aquí vamos a ver que en el momento en que se presenta estos, pues nos va a dar lugar a que se otorguen estas prestaciones. Prestaciones en especie, que es la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Estas recuerden que son los elementos básicos de lo que viene a ser enfermedad no profesional. Y que decíamos, pues no contiene los elementos que sí se manejan en riesgos de trabajo en virtud de que no es un accidente o una enfermedad de carácter laboral. Y pues que van a ser otorgadas al trabajador. Y en este caso de la viudez, bueno, pues va a ser otorgada a sus beneficiarios. En el caso de lo que viene a ser el ámbito de la pensión de viudez, de orfandad, o si no los hay en el de ascendencia, se estará otorgando estas prestaciones en el aspecto, en lo que es en especie. Ahora, en el caso de las prestaciones en dinero, ¿qué sucede con las prestaciones en dinero? Vamos a encontrarnos lo que viene a ser las pensiones de viudez. En el caso de la pensión de viudez, pues como sabemos, se nos determina que la pensión de viudez le corresponde a la que fue la cónyuge o la concubina, el concubino o el concubinario. A ellos les va a corresponder la pensión de viudez y que esta pensión de viudez será del 90% de la pensión que hubiese correspondido en caso de invalidez, es decir, el 90 del 35. El 90 del 35 es lo que le va a corresponder. Pero también tenemos que, de acuerdo con estas disposiciones, en el caso de el seguro de vida, se nos determina en qué casos no se va a tener derecho a que se otorgue la pensión de viudez. Y nos dice que cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de haber cumplido 6 meses de matrimonio, no dará lugar a que se pueda otorgar la pensión de viudez. Si apenas tenían y se habían casado y fallece, bueno, pues entonces no le dará lugar. Cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado
después de que éste haya cumplido 55 años de edad, tampoco le va a dar de lugar a que se pueda manejar, a menos de que ya haya transcurrido un año desde la celebración de el matrimonio. En caso contrario, pues no se le dará la pensión. Cuando al contraer matrimonio, el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que la fecha de la muerte haya transcurrido un año después de la celebración. Si ya tenía una pensión y contrae nupcias y fallece, pues no va a dar lugar a que se dé esta pensión. Claro que también nos maneja una excepción y nos dice que si tuvieron un hijo, pues entonces no se aplicará estos elementos. Estos elementos no serán aplicativos en caso de que exista un hijo. Bien, y decimos, bueno, pues va a tener derecho a esa pensión. En el caso de la pensión de viudez, y al momento también que decíamos, ya se otorgó, también se puede cancelar en los mismos supuestos que teníamos en riesgos de trabajo. Decíamos, se puede cancelar si la viuda contrae nupcias o si entra en concubinato, en cuyos casos, pues entonces le será cancelado y solo se le otorgará una indemnización global equivalente a 3 anualidades de la pensión que le estaba determinando o que le estaba correspondiendo, y con ello se termina cualquier situación. En el caso de la pensión de orfandad, pues se nos va a establecer que la pensión de orfandad será el 20% de lo que viene a ser la pensión que le hubiese correspondido en el caso de lo que venía a ser la invalidez, es decir, el 20 del 35%. Eso es lo que se le va a otorgar a los huérfanos. En el caso de los huérfanos, pues recordemos que solo es hasta que tengan los 16 años o cuando hayan seguido estudiando hasta los 25 años, pero siempre y cuando dentro de este nos dice, se encuentre estudiando en planteles del sistema educativo nacional. Y también si es mayor de 16 años o menor, pero que tenga alguna incapacidad, pues si es mayor hasta el tiempo que dure esa incapacidad. Y nos dice que si en algún momento, algo aquí importante también en relación con esto, nos dice que si en algún momento el huérfano desempeña un trabajo remunerado, no va a tener derecho a recibir la pensión a menos de que no pueda mantenerse con el trabajo que tenga en virtud de que exista alguna enfermedad o algo que pueda determinarse en relación con este huérfano. ¿Ok? Y que igual que en el caso de las pensiones de orfandad, se va a determinar el 20% y si después fallece el otro progenitor, podrá otorgarse al 30%. Bien, alguien levantó la mano. ¿Todavía tiene la duda? No, profesora, ya quedó claro. Ah, ok. Muy bien. Entonces decíamos, aquí también va a poder aumentar y va a poder determinarse este elemento. Ahora, en el caso de la pensión de ascendencia, recuerden que solo la pensión de ascendencia aplica si no hay viuda ni huérfanos. Si hay viuda, no hay pensión de ascendencia. Si hay huérfanos, no hay pensión de ascendencia. La de ascendencia solo irá si no hay los anteriores. En el caso de la ascendencia, se le va a dar al ascendiente, a cada uno de ellos, el 20%, pero recuerden que dentro de los aspectos de ascendencia se determina que el ascendiente debe de haber dependido económicamente del asegurado para que pueda tener derecho a recibir esa prestación. Si no, no le puede ser otorgada. Y si recuerdan, el día de ayer que vimos invalidez, hablábamos de la ayuda asistencial
Y esta también entrará aquí en el caso de lo que es vida, en donde decíamos, la ayuda asistencial significa que si en algún momento la viuda tiene alguna incapacidad, requiere de algún tratamiento o demás, entonces se le va a dar esa ayuda asistencial que será un aumento del 20% de la pensión que está percibiendo, es decir, un 20% del 90% que está percibiendo en su pensión de viudez, se le otorgará para que pueda obtener esas ayudas que puedan estarse manejando. Asimismo, también pues vamos a recordar que cuando se presenta el fallecimiento, y lo vimos en maternidad, cuando se presenta el fallecimiento del pensionado o asegurado por un accidente o una enfermedad de carácter no laboral, va a tener derecho a que se le otorgue la ayuda de marcha o lo que es la ayuda funeraria. Y esta ayuda funeraria se va a entregar a un familiar que presente el acta de defunción y la factura de los gastos funerarios. Y esta ayuda será el equivalente a 2 meses del salario mínimo general vigente en la Ciudad de México en el momento en el cual se presente el fallecimiento de el asegurado. Es en el cual va a poder y van a entrar estos elementos que van a estarse determinando en relación con lo que viene a ser estos elementos. ¿Ok? También de igual manera, pues van a tener derecho, en este caso, a que se les otorgue el aguinaldo. El aguinaldo, recuerden, pues que es el equivalente a 15 días de la pensión que les corresponde, el cual puede ser entregado en una sola exhibición en el mes de diciembre. O se puede dividir en los 12 meses. Es la decisión que podrán determinar estas personas en relación con lo que vienen a ser sus pensiones. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Maestra, ¿puede volver a... ¿Se le va a otorgar a la viuda, por favor? En cuanto a la pensión de viudez o ayuda asistencial, o las dos. En las dos, profesora, por favor. Ok, bueno, en recordemos que en el caso de viudez se nos dice que a la viuda, al viudo, se le va a otorgar una pensión equivalente al 35%, perdón, al 90% del 35% que le hubiese correspondido al asegurado en caso de una invalidez. Recordemos que en invalidez se le da el 35% de las 500 semanas el promedio que se haya obtenido. De ese 35 se le va a dar el 90% a la viuda. Y además se determina que si la viuda en algún momento o el viudo requieren de una ayuda que los asista porque padecen alguna enfermedad, pues también se les va a dar esta ayuda asistencial equivalente al 20%. 20% de la pensión que le corresponde, es decir, el 20% del 90%. No va en relación con el 35%, porque entonces diríamos, entonces va a recibir el 110 y ya rebasó entonces el 100% del 35% del trabajador. No, es el 20% del 90%. El 20% del 90% es lo que va a podérsele determinar. Por ejemplo, decíamos, si el trabajador tiene la base promedio de 200 y le corresponde el 35 por una invalidez, son 70 pesos. De esos 70 pesos, en caso del fallecimiento a la viuda, se le va a dar el 90%
de esos 70 pesos. Entonces, el 90 de esos 70 son 63 pesos. Pero si la viuda requiere de una ayuda asistencial, le van a aumentar a esos 63 pesos, le van a aumentar el 20%, que serán 12.6 de 63. Y eso sería la pensión que va a recibir la asegurada, que en este caso estará por pensión de viudez. ¿Ok? Gracias, profesora. Sé que a lo mejor les cuesta por ahí algunos, y de hecho, a ver si, espero que, bueno, en la próxima clase, a ver si les pongo algunos ejemplos en relación con cada una de estas pensiones para que vean la diferencia, por ejemplo, entre las de riesgos de trabajo y las de invalidez, y las pensiones de viudez en relación con lo que es el IMSS en cuanto a riesgos de trabajo y en cuanto a lo que viene a ser el seguro de vida, para que vean las diferencias, el cómo se están manejando. Pero les decía, bueno, también vamos a comenzar a trabajar el retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, cómo están determinados cada uno de ellos y los requisitos que se están exigiendo para poder llevar a cabo este retiro. ¿Ok? Y siguiente, el día martes no les voy a dar clase, tengo que hacer examen. Entonces, yo sé que, bueno, les va a quitar un día, pero bueno, el día miércoles vamos a continuar con ello y vamos a seguir viendo todos estos elementos que tenemos en relación con lo que vienen a ser estas prestaciones. ¿Bien? ¿Alguna duda que tengan más? ¿No? Muy bien, entonces los veo el día miércoles. Isaac. Profesora, ¿algún libro que pueda recomendarnos como para fortalecer esto? Lo que sucede es que más que los libros, pero los van a revolver, porque les puedo decir que pueden revisar en cuanto a lo que vienen a ser los elementos que maneja el IMSS. El IMSS emite muchísimos, pero les maneja las frecuencias y que a veces los revuelve porque los maneja con números, con elementos que los puede revolver, pero pueden buscar dentro de esto, y de hecho la próxima semana, si es posible, se los coloco hasta en el Meet, cómo saca el IMSS, pero les va a hacer es que no me gusta mandarlos a libros porque les manejan frecuencias, verificaciones y que finalmente van a llegar al mismo resultado, y si ustedes lo comparan son el mismo resultado, pero les manejan, es que hay que sacarle la frecuencia, las determinaciones, los hechos, los rangos, y eso a veces los llega a confundir, sobre todo como no son contadores, no son estos elementos, pues los llega a confundir muchísimo. Pero yo se los coloco de todas maneras en el Meet para que tengan algunos materiales y tengan la idea de cómo lo sacan. Y tenía a alguien más levantando la mano, Paola, creo. Era yo, maestra. Era Rafaela. rápido mi duda. Había dicho que hasta los 16, pero no entendí si después, o sea, siendo menores de edad, podían tener la pensión, y si tenían alguna incapacidad, dijo, igual es siendo menores de edad hasta que ya no tenga la incapacidad. Algo así No, comentó. no, en este caso vamos a encontrarnos que en el caso de orfandad, siendo menores de edad, tengan o no incapacidades, bueno, van a tener derecho hasta que lleguen a los 16. Después de los 16, si tienen alguna incapacidad por todo el tiempo que dure, así tengan 20, 30, 40 años, si tienen todavía la incapacidad, van a seguir recibiendo la prestación. Y si son mayores de edad también, pues solo si están estudiando y en una institución de carácter pública, en pocas palabras, podrán recibir esta prestación. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, bueno, pues entonces cuídense mucho y los veo el día miércoles. Gracias, profesora, igualmente. Gracias, profesora. Miércoles, profesora. Hasta el miércoles, cuídense. Gracias, maestra. Hasta luego.